Esto es Vida y Obra, el podcast donde se cuentan historias de vida que merecen ser escuchadas. Y quedan con ustedes Agustín Ibarreche y Ricardo Uribe. Hola, bienvenidos. Este es otro capítulo de Vida y Obra, en donde platicamos historias que merecen ser contadas. Hoy tenemos una invitadaza de lujo. Bueno, para empezar, estamos aquí, como siempre, aquí Agustín Ibarreche, servidor, y mi querido compañero y enólogo de cabecera, Ricardo Uribe. Nada de enólogo, no vamos a echar encima a la industria. No, soy un simple mortal que le gusta el vino. Bueno, sí, un aficionado intenso. Así es. Ok, y tenemos una invitada de lujo, como lo hemos mencionado. Es autora de 3 libros, conferencista, ha dado más de 200 conferencias, tiene un montón de libros publicados, así como la ven de joven, su trayectoria es impresionante. De hecho, yo creo que si hiciéramos este podcast la semana próxima sería aún más impresionante, porque además tiene prisa y trabaja rápido, y además amiga de toda la vida. Con ustedes, Alicia Rábago. Hola, muchísimo gusto, muchísimas gracias por invitarme, me encanta este podcast que están haciendo. Yo sigo a Agustín en todas sus redes, y ahora pues, Ricardo, te tocará. A mí no me gusta el vino, pero bueno, todo se aprende. Sí. Bueno, entre otras cosas, has dado un montón de conferencias, incluso tú vives en España. Yo vivo en España, y este camino de la educada empieza desde hace muchos años, que ahí es donde nosotros nos conocemos, ¿no? Así es, tengo yo creo ya 25, 26 años dedicándome a los temas educativos, a temas de niños, de adolescentes. 25 años, sí. Sacando cuentas, digo, dato al margen, esta mujer fue maestra de kinder de Javier, mi hijo. Sí, y estoy feliz de seguir la relación con la familia, porque así como con ustedes, ¿no? Con Sí. Conchi, contigo, tengo la suerte de seguir teniendo amigos muy cercanos, padres de quienes fueron mis alumnitos, y también tener muy buena relación con algunos de mis alumnitos, fíjate. Sí, no, pero a mí me impacta la carrera, o sea, todo lo que es, digo, yo te veo a cada rato. De hecho, yo te reencontré porque nos perdimos un poco la pista, pero gracias a las benditas redes sociales, de repente apareciste en Facebook y de repente te vi en un programa, no me acuerdo, con Paula Rojas o en algún lugar, y dije, wow, qué lejos ha llegado esta mujer. Mira, de hecho, estaba viendo de tu trayectoria, bueno, has lanzado 3 libros, todos van sobre el tema, pues digámoslo, bueno, tú me decías de crianza, ¿no? Crianza, conducta infantil, cómo educar a los niños, etcétera. Pues platícanos un poquito de cada libro. Pues bueno, Ricardo, para que también conozca un poquito más de mí, yo me dedico a la educación desde hace muchos años, yo soy pedagoga de profesión, y luego me dio por estudiar un montón de másters, que ya hasta mis hijos se burlan y me dicen, ya no digas tantos, mamá, porque ya hasta suena loco, pero la verdad es que estudio porque quiero seguir al día y seguir aprendiendo y formándome, porque el mundo evoluciona, la gente evoluciona y la educación tiene que evolucionar. Entonces comienzo trabajando en escuela de manera formal como maestra. Hasta la fecha sigo dando clases, no digo de manera formal, dando todos los días ciertas horas, pero sigo dando clases, y el primer libro sale en 2015, que es Edúcalos para que los demás los quieran. Es un libro que es un gran sueño, porque desde que yo trabajaba dando clases en la escuela, yo decía, algún día voy a escribir un libro. Y qué mejor de los temas que trataba yo a diario con los padres de familia, de temas importantes que tenían dudas y que yo había estudiado y que muchas veces muchos papás no se animaban a preguntarme por pena o porque tenemos esta idea de no, si lo digo sobre mi hijo no vaya a ser que lo etiqueten y así se quede con esa etiqueta para siempre, que sí pasa, Sí, totalmente. Sí pasa. Entonces, como que recopilé muchísimas dudas que los padres tenían, que siempre eran como repetidas, las mismas,
que yo hablaba con ellos y siempre hablábamos de los mismos temas y traté de ponerlos en Edúcalos para que los demás los quieran, que es un libro que, bueno, y porque tú ya los quieres como son, es un libro que la intención es acompañar a los padres. Mis 3 libros pretenden acompañar a los padres, el decir, no me atreví a preguntar esto, o estoy viviendo esto, pero hay más personas que lo viven como yo, y no sentirme como el bichito raro que no preguntó o que me dé pena preguntarlo y que lo pueda yo encontrar en un libro. Mira, yo la ventaja que le veo a esto es que la gente de mi generación no tuvimos este tipo de guías que nos ayudaran en un momento dado a ser papás. Evidentemente, pues no hay por ahí un instructivo, ni mucho menos, pero yo siempre he tenido una pregunta que tiene que ver con lo que todos los papás, sobre todo los de mi época, pensamos cuando íbamos a ser papás, que era, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que no tuve yo, o le voy a evitar todo el sufrimiento que yo tuve. ¿Qué tan equivocados estábamos, o qué tan pues en el buen camino estábamos? Mira, Ricardo, yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos y todavía le sumo, lo estaría haciendo bien. Sí, ¿no? claro. Uh-huh. O sea, es algo que todos los papás nos preguntamos, y esto viene mucho en mi más reciente publicación, que es Sin Querer Queriendo. Este libro habla de los errores más comunes que cometemos los padres cuando estamos educando. Uh-huh. Y entonces comienzo diciendo, todos nos preguntamos si lo estamos haciendo bien. Y las otras 2 que tú me dices es, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Y entonces, muchas veces, que eso es algo que me preguntan muchísimo, ¿qué no tuviste? Pregunto yo, ¿no? Uh-huh. O sea, la pregunta siguiente es, ¿qué no tuviste? Y entonces muchos padres, cuando aterrizan, unos te pueden decir una mejor educación, pero sí tuviste educación, una mejor posición, pero tenías una posición. Claro. O sea, generalmente empiezan a caer en cuenta que tuvieron muchas cosas y que mucho se reduce al plano material. Y luego, esta parte de le voy a dar lo que yo no tuve y que no sufra lo que yo sufrí, ¿no? Ajá, ajá. Esto lo hablo en una parte en donde le llamo educar desde tus faltantes. Eso lo menciono así. Muchas veces los padres estamos educando desde que no vaya a sufrir lo que yo sufrí, que no viva lo que yo viví, y le voy a tratar de facilitar la vida. Y tú no sabes si estás educando desde lo que fueron tus necesidades, uh-huh, y te estás olvidando de las necesidades de tus hijos, que no son las mismas. Okay. Entonces, yo en este libro sí toco este punto en donde digo, lo que tienes que poner atención es en las necesidades de ese niño que estás educando. Puedes tener 3 y los 3 tienen necesidades muy diferentes. Entonces, no te detengas en educar desde estos faltantes. Y todavía, este libro lo que tiene es que cuando hablo de algunos errores, siempre pongo un ejemplo. Uh-huh. Yo cuando doy conferencias, cuando hablo con los padres, trato de poner ejemplos para aterrizarlo, porque muchas veces sientes que están hablando de cosas que no vives, pero cuando ves un ejemplo dices, ay, sí, y te caen ciertos 20. Claro. Oye, yo tengo una pregunta, ¿por qué Sin Querer Queriendo? ¿Por qué se llama así? Porque de verdad hoy me encuentro con muchos padres que sin querer queriendo estamos cometiendo muchos errores, porque digo, uh-huh, sin querer queriendo y queriéndolos mucho, nos equivocamos. Okay. Entonces, no nos damos cuenta, porque me ha pasado, porque estos libros son producto de mi trato con padres, con adolescentes, uh-huh, y con niños. Entonces, el primer libro sale por estas necesidades que los padres se acercaban a decirme, que yo decía, bueno, lo voy a resumir en un libro a ver si puedo ayudar con lo que he aprendido. El segundo libro sale de estas conferencias que tengo con los padres del primer libro y descubrir que al tratar de contestarse estas preguntas de yo no voy a ser tan autoritario como lo fueron mis padres, porque sí que es verdad, uh-huh, que sí, totalmente, de una generación en donde se hace porque lo digo yo y no cuestiones más y no hay voz y voto, hemos ido al otro lado del péndulo y a permitir muchísimas cosas que tampoco dejan crecer a los chicos. Sí, claro. Que ahí viene, sí, o sea, como que nos fuimos en el péndulo, ¿no? Ajá. O sea, venimos de una generación, la generación anterior a la nuestra es muy autoritaria. Uh-huh. O sea, de hecho, la generación de mi papá, digo yo, lo que pasa es que
soy de familia vieja, Sí. la generación de mi papá se le llamaba la generación silenciosa, Ajá. que de hecho era así como Sí, calladito te no. ves más bonito, o sea, ese era el mantra de toda la generación. Y pues era un poco el porque lo digo yo y el etcétera, etcétera. Y muchas veces ese tema de decir, les voy a dar lo que yo no tuve, en realidad lo que no tuviste a lo mejor es libertad, capacidad de decisión, capacidad de tomar tus propias decisiones y hacerte responsable de ellas. Incluso hasta elegir lo que querías Claro, estudiar claro. pasaba mucho, Digo, ¿no? bueno, ahora sí que a mí ya ves que todo el tiempo me caen por ese lado, ¿no? Mi familia toda la vida fue de comerciantes y pues el hecho de no vivir de algo que comprabas a 10 y lo vendías a 12 no se entendía, ¿no? Tú te salvaste porque eres el más chico, ¿no? De tu Sí, casa. yo ya los agarré cansados a mis Exacto. papás. Sí, Sí, la verdad, entonces ya, sí. pues que estudie lo que quiere el chamaco. Sí. Pero luego viene la generación baby boomer. Sí. Y la baby boomer repite muchas cosas de las que aprendió porque es normal. Si así te educaron, pues repites muchas cosas que ves y que te parecen normales. Y luego viene la generación X, que empieza a vivir muchísimos cambios y se le habla como esta generación que está regañada por los padres, pero también regañada por los Sí, hijos. la generación X es el jamón de un sándwich muy perverso, ¿no? Creo que somos una generación, Sí. porque yo soy X, siempre digo que estoy muy embarrada de baby boomer y queriendo aprender mucho de Yo los soy millennials fronteriza. y Yo soy las- fronteriza, así, ¿no? completamente, sí. Pero sí creo que somos una generación bastante resiliente, fíjate. Ujú. Tratando de aprender de aquello que tuvimos y que nos enseñaron, pero también queriéndonos adaptar a este mundo. Entonces, este segundo libro, que es Edúcalos a pesar de sí mismos, habla mucho de la autoridad. ¿Cómo es que por querer dar eso que yo no tuve, por querer que no sufrieran lo que yo sufrí, entonces me voy de todo ese autoritarismo que escuché, que viví y que a lo mejor apliqué? No, me voy al permisivismo total. Ok. Y dejo de ser esa autoridad que soy por solo el hecho de ser padre y permito un montón de cosas. Y entonces de ahí viene el sin querer queriendo. Sí, que además ahí Wow. viene un tema de, dices, si no quiero que sufran lo que yo sufrí, también estoy evitando que aprendan lo que yo aprendí. Esa frase, me la voy a robar. Me la voy a robar en la siguiente Hashtag. conferencia. Hashtag Agustín Ibarra. Toda tuya. No, pero además, es cierto, o sea, realmente dices, muchos del problema de los millennials es que crecieron envueltos en una burbuja y están cero preparados para entender el mundo. Pero me encanta cómo lo planteaste, porque yo cuando lo hablo con los padres les digo, muchas veces cuando les pregunto a ustedes qué les faltó, o de verdad, o sea, eres tan mal persona que no quieres que tu hijo repita lo que tú repites, o sea, cuando ya los llevo a esa reflexión, Ok, ¿no? Esa también está fuerte. No, o sea, Sí, que sí, dices, claro. ¿por Sí, qué sí. estás queriendo romper con todo lo que tú traes? Y ¿sabes a qué llegamos? A que el error no es el fondo. En el fondo quieres que sean trabajadores, leales, honestos, Sí, 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 que sí. se preocupen por sus hijos como tú lo haces, que darles una mejor educación, darles una mejor posición. Todo eso lo tienen. Lo que estamos peleando son las formas, ¿sabes? Y no caemos en el punto de decir, no quiero romper con esto que yo tengo. Lo que quiero cambiar es cómo enseñarlo. Totalmente. Fíjate que ahí me vienen recuerdos. En mi casa, por ejemplo, mi papá era un hombre muy trabajador, que se iba desde muy temprano. A veces le daba tiempo de llevarnos a la escuela, a veces no. Y no lo volvíamos a ver hasta el día siguiente, prácticamente. O sea, él llegaba ya tarde a la casa y obviamente a que mi mamá le diera un informe de los 7 que éramos. Porque además, realmente quien se la rifó ahí todo el tiempo fue mi jefa, ¿no? Claro, La bronca estaba en que cuidadito y tu papá se entere de algo que tú habías hecho, que tú hubieras hecho, ¿no? Entonces, esa imagen de mi papá, de señor severo, que tenía, que además con la pura mirada te achicopalabas y te hacías así como, ¿no? Como bolita, porque cuidadito, ¿no? Hoy hay muchos papás que quieren romper eso. Eso es lo que yo siento que la gente debería, o sea, las nuevas generaciones quieren evitar hacer con sus hijos. Pero después de un tiempo te das cuenta que a lo mejor esa educación de alguna forma nos hizo como somos ahora, ¿no? Sí, pasa también que yo creo que volvemos al tema del péndulo. Pasas de querer ser esa persona autoritaria y demás, que por lo mismo es distante, no estaba cercano a tu papá,
a quererte convertir en su cuate y eso tampoco funciona. Claro. No eres su cuate, eres su papá. O Claro, sea, porque- vamos a llevarnos bien desde una parte de cariño, pero de alguna manera, pues yo llevo más tiempo en este mundo, yo te conozco desde que naciste, y te conozco mejor de lo que crees. experiencia debo tener con unos añitos de más. Sí, que tú, totalmente, ¿no? claro, exactamente, ¿no? Esto que dice Ricardo en cuanto, creo que es un sentir de muchos padres, que hoy, la verdad, agradezco que estén mucho más involucrados en la educación y me voy a esos padres que a lo mejor tu papá quiso haber estado más cerca, pero el tiempo para mantener a 7 no le daba porque había que trabajar. Y por otra parte, el rol que él ejercía, ese era de esa autoridad de, a ver, yo como mamá te estoy cuidando y de repente se me salen del huacal porque me ven a toda hora, ¿no? Pero si viene tu papá, cuidado. Yo esto lo llego a contar a veces en las conferencias y de hecho ayer salió a la luz en la conferencia que di, que pasaba mucho. En mi casa había un labrador, que ya murió de viejito, y una chihuahua. Y mi chihuahua, como ustedes sabrán, los chihuahuas ladran muchísimo. Entonces yo lo pongo como este ejemplo de, puede ser que esa mamá que conviva todo el día con los niños, pues recoge. Ladras, y ya un momento que ese ladrido dices, ya ni lo oigo. Se vuelve Claro, parte del sí, sí, paisaje, ajá. ¿no? Es Se vuelve como, música de ¿qué fondo. querrá? Exactamente. Sí. Pero en cuanto ladraba el labrador en mi casa, era algo quiere, tocan el timbre, no tiene comida, necesita que le abra. Sí, me explico, había un motivo Gran para analogía. ese ladrar. Y eso es lo que pasaba a veces con papá, que no llegaba y de repente mamá le decía, mira, llevo 20 gritos para que vengan a cenar. Y el papá le decía, niños, a cenar. Y los niños aparecían. Sí, Y totalmente. entonces claro. las mamás se frustraban muchísimo por eso. Pero no es personal. Bueno, mi mamá hasta fingía desmayos. Con 7, mira, Sí, seguro sí, que yo estaba lo muy entiendo que cañona. sí. Sí. ¿Y eran puros hombres, puros varones? No, éramos 4 hombres y 3 mujeres. Entonces imagínate, Sí, igual que yo. y en generaciones distintas y sin tanta información como tú dices, o sea, con otro tipo de estrategias, que yo no comparo cuál fue mejor, o sea, porque algún día pregunté, ¿quién crees que lo tuvo más difícil, las mamás de antes o las mamás de ahora? Y la verdad es que me diferente, ¿no? sorprendió muchísimo la respuesta, Sí. porque yo creo que todo en la vida va compensándose de cierta manera. A lo mejor no había esa información, pero de manera empírica las madres lograban un montón de cosas y te enseñaban un montón de cosas. Y hoy hay muchísima información y encuentras a muchos padres confundidos, pero de otra manera se logran de manera empírica otro tipo de cosas. Completamente. No Wow. sé, ¿quieres que hagamos una pausita? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito. Nada más vamos a resetear aquí las El cámaras. tema no es que nos presionen los patrocinadores. No, no. Que no estaría Pero nada mal podrían, tenerlo. No estaría nada mal No estaría mal, porque tenerlo. aquí hay un espacio bastante agradable para el tema. Pero bueno, ahorita nos vemos. Regresamos en un momentito. Sale. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ya estamos acá de regreso en una increíble charla, mi querida Alice. Qué padre. La verdad es que estaba esperando ya con mucha ansia este episodio. Pero bueno, antes de continuar, les quiero recordar que este podcast se realiza en las instalaciones de Reprogramando TV, que están en Mariano Escobedo 396, aquí muy cerquita de Liverpool, Polanco, y que están disponibles por si alguno necesita hacer algún programa como este, algún webinar, algún video corporativo, alguna comunicación corporativa, un noticiero, lo que sea. Debajo del video siempre les dejamos los datos de aquí de Reprogramando TV para que se pongan en contacto con nosotros y les aclaremos todas sus dudas. También les recuerdo que estamos, como siempre les cuento, comprometidos. Somos una empresa socialmente comprometida y tratamos de que parte de lo que se recaude, tanto por patrocinios o rentas de este lugar, a final de año vamos a escoger una fundación a la que vamos a hacer algún pequeño donativo. Entonces, lo único que queremos es que nos compartan, nos sigan, seamos una comunidad cada vez más grande y sobre todo que le piquen a la campanita de notificaciones tanto en YouTube como en Spotify para que sepan cada vez que subimos un video nuevo, un episodio tan interesante como este. Mi querida Alice, ¿qué número de libro es? Salió en segundo lugar. En segundo lugar. Pero Edúcalos fíjate, Ricardo, a pesar perdón de que te sí mismos. interrumpa. Dime. Tengo
que decirlo porque la gente me lo pregunta. Alicia, ¿cuál es el orden? No hay orden. Ok, O sea, ok. Si tú lees el 2, no tendrías por qué leer. O sea, si tú Eso lees Edúcalos a está pesar de muy sí padre. mismo, Cada no uno tienes- te deja no algo es una especial. trilogía, pues. Ok. O sea, no es que vayan en un orden y si no lees el uno no entiendes Sí, el no otro. es serie de Netflix, ¿no? No, exactamente. Los libros tienen como su propia personalidad. A final de cuentas, vas a leer a la misma persona porque soy yo la que los escribe y a lo mejor el fondo del libro te va a llevar a las mismas ideas, pero todos los conceptos en cada uno de los tres son nuevos y son, vamos, me refiero nuevos, o sea, no se tocan uno con el otro y son diferentes, muy diferentes. Ok, muy bien. A mí me llamó mucho la atención el título. Es Edúcalos a pesar de sí mismos. Claro, porque en este... Suena bien complicado eso, ¿no? Pues es que educar es complicado. O sea, me tardé en pensar y en contestar porque educar es complicado. Se necesita de mucho respeto. Entrar con puntillas a la mente, al corazón y al alma de aquella persona a la que estás tratando de formar. Y creo que esto es lo que más miedo nos da como educadores y padres, ¿no? O sea, vamos, yo no armo juguetes, yo no vendo papitas, ¿no? Yo estoy formando a una persona y es una responsabilidad enorme. Esa educación integral, ¿no? En la parte emocional, psicológica, social. Por supuesto que sí es complicado educar, pero al mismo tiempo es, creo, de las cosas más bonitas que hay. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, edúcalos a pesar de sí mismos, que viene después de edúcalos para que los demás los quieran. Como hablo en su mayoría del tema de autoridad y ser una autoridad positiva y el acercarte a tus hijos, tratando de ser esa autoridad que tú mencionabas de tu papá, de sé que hay un respeto por una persona de autoridad y lo que mencionaba Agustín, pero ojalá fuera más cercana. Claro. Sí se puede conseguir, o sea, sí puede ser ese padre democrático siendo una autoridad respetuosa, esa autoridad que se gana, que dices, este maestro que tenía, híjole, era muy estricto, pero cuando yo le preguntaba algo me explicaba de una manera muy cordial, siempre aprendía, siempre estaba abierto para escuchar, pero sus reglas, sus normas y sus límites eran muy claros y esto me daba seguridad. Y también, perdón, creo que ahí hay además una parte importante que es un tema de congruencia. O sea, si tienes hay que tener un papá que sea congruente con lo que dice y con lo que hace. Sí, totalmente. O sea, puede tener bueno, es que ahí sí es la diferencia entre autoridad y autoritario, ¿no? O sea, el cuate tiene la autoridad moral, o sea, para tener una autoridad física, por decirlo así, hay que tener una autoridad moral. O sea, bueno, tu papá decías, bueno, el hombre trabajaba, se iba todos los días, o sea, decías, bueno, él está haciendo su parte, ¿no? Como que llega un momento en que hoy lo entiendo y lo veo así, claro. La célula, digamos, la familia, pues es una célula que tiene cada miembro de la familia, para las 9 de la mañana, todos tienen que estar haciendo algo, lo que les toca. Estudiar, trabajar, la casa, lo que sea, ¿no? Cuidar a los demás, claro. En fin, pero el chiste yo creo que sí es, sobre todo a mí me parece la congruencia, creo que se me hace fundamental. Oye, Alice, yo soy divorciado y pues obviamente como pareja divorciada, como familia rota de alguna forma, pues perdí muchas cosas, ¿no? O sea, tanto etapas de mi hija como el estar presente la mayor parte del tiempo para, pues, de alguna manera, físicamente, ¿no? En estos libros vamos a encontrar tips o ayuda también para este tipo de padres. La verdad es que no hago el hincapié sobre parejas separadas o divorciadas. No es que haya un capítulo que diga si ustedes están separados. Creo que hablo de manera personal, o sea, tu mamá, tu papá, ¿no? ¿Qué podemos aportar cuando eres un educador? Porque incluso estos libros se han movido muy bien con personas educadores, no solo padres de familia. Creo que es como darte cuenta de la responsabilidad, del compromiso y el respeto que tienes que tener al educar a alguien. Y entonces no es que yo pueda dividirlo, es que lo que pretendo es que quien lo lea entienda que todos tenemos un rol en esa familia, ya sea una familia unida o una familia separada, ¿no? Entonces, no es que haga un capítulo para padres divorciados, no. Hago unos libros
que hablan, tú como padre o como madre o como educador, ¿qué conciencia estás teniendo al educar a esas personas que tienes a tu cargo? Muy bien. Sí, pues digo, ahora sí que además no, hay exparejas, pero no hay exhijos, ¿no? Y es, Claro. O sea, pero ojalá no, digo, lo es- entendiéramos, ¿no? No, sí, no, además son conceptos muy simples, que son tan simples que por eso nadie los entiende. Exacto, Sí. ojalá lo entendiéramos. sí. Y finalmente paso o sea, de escribir Edúcalos para que los demás los quieran, que además tengo y siempre que puedo y si este espacio me lo permite, agradecer profundamente a la gente que confió en mí. O sea, que hoy me dice, gracias Alicia, es un libro de cabecera, gracias porque me hizo darme cuenta de algunos puntos importantes. Gracias porque no me había dado cuenta de esto y gracias a Edúcalos para que los demás los quieran, aparece Edúcalos a pesar de sí mismos y aparece sin querer queriendo, porque tengo que aclarar que Edúcalos para que los demás los quieran y Edúcalos a pesar de sí mismos son 2 libros independientes, no cuentan con editorial. Ok. Que una loca que cree en la educación y que apostó por un proyecto y que gracias a Dios les fue muy bien, para hacer libros de educación y en México ambos son bestseller. Wow. Oye, ¿cómo se Entonces, consiguen? Se consiguen en todas las librerías más conocidas. Sí. Incluso Ok. te metes a internet y buscas y hay librerías que te lo llevan hasta tu casa. La verdad es que quien lo busca sí lo encuentra. O sea, es fácil de encontrar. Y ya en esta última publicación, bueno, no la última, la más reciente publicación, sin querer queriendo, Editorial Urano apuesta conmigo y creo que ahí la llevamos, porque los libros es una recomendación de boca en boca. Sí, totalmente. Y creo que sin querer queriendo hasta rebasó el público al que yo me dirigía, porque hay padres de familia que ya sus hijos a lo mejor ya son adultos con familia, me han hecho el favor de leerlo y me han dicho, me abrió una puerta de entender a mis padres y tratar de entender qué hice yo con mis hijos y tratar quizás de suavizar a lo mejor algunos errores y de decirles a mis hijos, abusado, esto no lo vayas a repetir o lo hice sin querer queriendo. Wow. Mi querida Elisa, se nos está acabando el tiempo. Te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado. Cuéntanos cómo te sigue la gente. Me siguen en todas las redes, estoy como Alicia Rábago, en Facebook estoy como figura pública, tengo 2 páginas, Alicia Rábago y Edúcalos para que los demás los quieran. Estoy en YouTube, Ajá. estoy en TikTok, recién incursionando. Wow. Tengo hijos que millennial y Z que me impulsan. Y estoy en Instagram, que es en la única red en la que estoy diferente. Estoy como Edúcalos para que los demás, porque he de decir que yo empecé mis redes por el libro y muy agradecida con la vida siempre. Se abrieron mucho más caminos, entonces Instagram está como Edúcalos para que los demás. Y de hecho en Instagram estás bastante activa. Además Haces mucho de live en Instagram, yo te he visto en programas de televisión, o sea, también colaboras con... Colaboro cada 15 días en una televisora, cada mes en un espacio con Yanko Abundis, colaboro en Radio Fórmula, en Asir, en donde me invitan y me dan el espacio de poder hablar de estos temas, de acompañar a la gente, de decirles, esta estrategia puede que te funcione, ¿no? Yo no inventé nada nuevo, pero si nos vamos ajustando y nos acompañamos y hacemos redes de apoyo, puede que esto funcione mejor para Wow. todos. Sí, pues es que se trata, no se trata, bueno, uno quiere ofrecer soluciones, pero en realidad cuando tú lo que ofreces es la herramienta para que uno encuentre la solución, es mucho mejor porque pues tú la personalizas, o sea, tú la adaptas a tu caso. Claro. Dices, soy yo, papá de tantos hijos, de tanta edad, tal, y pues aquí tengo, como dicen, no te voy a salvar del dragón, te doy las armas y tú te lo echas, ¿no? Claro, Sí, que eso, totalmente. eso, Agus, fíjate Eso creo que es importante, que la ¿no? gente que me sigue y lo sabrá, me pidieron mucho que en esta última publicación que tengo, pusiera ejemplos, ¿no? Siempre hablo Es que con es eso. ejemplos, pero esta publicación sí, cada uno de los errores que menciono tiene ejemplo y las cosas que podrías hacer para Ok, no repetirlo. ok, Que eso está padrísimo. Es algo, Ajá. a ver, no hay recetas de cocina, Sí, de claro, educar, totalmente. pero por lo menos te digo, mira, por aquí quizás funcione. Pero te dan una mejor idea, claro, Exactamente. de cómo Porque enfrentar las una cosas. cosa es un problema y otra es tu problema, ¿no? Exacto, así es. Pues bueno, a mí me pueden encontrar en TikTok soy Ibarreche Agus,
En Instagram soy Agus Ibarreche, no los pude registrar igual, mismo caso. Y en Facebook estoy como Agustín Ibarreche. Muy bien, bueno, pues a mí me encuentran igual en Facebook como Ricardo Uribe, en Instagram como rich.uribe y en mi canal de YouTube, en Vinados, en donde hablamos de vinos, gastronomía y destilados, algunas otras cositas por ahí. Así es que, pues muchísimas gracias, Alicia. No, hombre, gracias a ustedes por el espacio. Un agasajo. Y los esperamos en la próxima. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Vida y Obra,